¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Un par de acontecimientos sucedieron hace pocas horas en una de las plantas de la empresa CUTSA, sobre todo en la planta Añón, allí donde la empresa colocó en primer término una gran cantidad de cargadores, de terminales de carga para vehículos eléctricos. En primer término la visitó el nuevo intendente de La Valleja junto con su plana mayor. Y cuando terminó la recorrida hablamos con Daniel Ximénez y también con el presidente de CUTSA y presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado. Bueno, a instancias del ministro Pablo Menoni, el ministro de Turismo, nosotros le comentamos que tenemos la idea en la Intendencia de La Valleja de hacer una fuerte inversión para la conectividad a través del transporte de los puntos turísticos de La Valleja, y él nos recomendó y teníamos conocimiento por la historia de CUTSA y conocimiento de su presidente Juan, que nos acompañó cuando éramos directores del Hospital de Minas. Él participó en muchos Minas de Abril, teníamos ese vínculo. Y bueno, la verdad que estamos muy impactados por la logística que tiene CUTSA, por todo el proceso de reconversión que ha tenido su flota. Y nosotros estamos pensando en la compra de minibuses con destino al turismo para conectar varias rutas en todo el departamento. Es una inversión que entendemos tiene que hacer la Intendencia, porque el número de turistas que llega en este momento no hace rentable tantas vías y tantas rutas. Para una empresa privada. Para una empresa privada, entonces ni siquiera lo consideramos porque sabemos, me parece que no hay que hacer un estudio de mercado para eso. Si bien ojalá logremos la participación en su momento, me parece que es una señal que tiene que dar la Intendencia de cómo vamos a trabajar en el turismo en forma diferente, tratando de construir un proyecto a corto, mediano y largo plazo, donde exista la posibilidad de poder mostrar la riqueza que tiene y la posibilidad. La Valleja tiene un turismo emergente que hay que explotar de forma diferente, porque eso nos va a dar fuentes de trabajo genuinas, mantener más jóvenes en el territorio de La Valleja y lograr un crecimiento genuino de nuestro departamento. ¿Qué información se llevan en primera instancia de infraestructura, gestión, etcétera, etcétera? Mucha información que nos permite acortar tiempos, desde las empresas que se vincularon a CUTSA, de la calidad de los ómnibus, de la duración, por ejemplo, de las baterías, porque estamos pensando en minibuses eléctricos, de toda la logística que hay que desarrollar en el diseño de las diferentes rutas, de la capacitación de los recursos humanos que se van a hacer cargo de esa flota. Nos transmitieron parte de la experiencia que llevan años de trabajo en esta empresa, que tiene más de 3.000 personas trabajando. Y bueno, y la posibilidad de capacitar y hacer servicio postventa de las unidades. CUTSA tiene la posibilidad de asistir más allá de las unidades que tiene. Eso es una cosa muy buena para el país. Y bueno, nosotros vamos a recibir esa ayuda que no tiene un interés comercial por parte de la empresa, sino que es un vínculo que hace con la sociedad y en este caso con la Intendencia del Interior, que está trabajando para desarrollar de forma diferente el turismo. ¿Sorprendido por el simulador que vimos que pasó la prueba? Sí, la verdad que es una tecnología que debería estar presente, yo decía, en todas las intendencias, teniendo en cuenta el gran número de siniestros que tenemos en nuestro país, el gran número de muertes que tenemos. La mayor parte son jóvenes, la mayoría, el gran porcentaje son jóvenes. Y bueno, yo creo que el Uruguay tiene que hacer una fuerte inversión en tecnologías que nos permitan disminuir o capacitar de forma diferente la formación de los futuros choferes en el Uruguay, para minimizar y poder revertir esas cifras. ¿En qué etapa está la idea de la Intendencia en este tema? En la idea de capacitación diferente. La global, la de conseguir los
los minibuses, los cargadores, todo eso. Nosotros estamos Es una idea por ahora. Estamos trabajando en la confección de la ruta, en la búsqueda de la financiación necesaria para comprar los minibuses. Yo creo que si no hay financiación, lo vamos a comprar con el crédito de la propia Intendencia, porque es una decisión política de invertir en ese sentido, porque eso va a generar desarrollo para La Valleja. ¿En cuánto tiempo los minuanos o la gente de La Valleja puede ver esa realidad? Y esperemos que en un año y medio, depende cómo nos lleve el proceso, pero esta reunión de hoy acorta tiempos, porque nos evita recorrer caminos que ya recorrieron, que no tienen sentido recorrer, porque basarnos en una empresa que tiene tantos años, tanto prestigio y trabaja de la forma que vimos cómo trabaja, es confiable, no tiene intereses comerciales porque la empresa no nos va a vender los ómnibus. Entonces es una información que recibimos de primera mano y que es muy valiosa para nosotros y que agradecemos mucho. Bueno, con el intendente, con Ximénez, tenemos una relación de un conocimiento de hace muchos años. Yo lo estuve visitando por otros temas cuando él era director del hospital de Minas, allá por la Semana de La Valleja. Y Minas en abril, concretamente ese evento, y bueno, ya se notaba que era un hombre que tenía ganas de trabajar y que estaba muy enamorado de las cosas que hacía. Para nosotros es un honor, es una alegría que algunos jefes comunales quieran venir a Cucha y ver un poco de qué manera estamos llevando adelante las cosas. Tratamos de mostrarle un poco toda la historia de cómo se llega a tener una flota eléctrica que no es de un día para el otro, que tiene muchos aspectos. Además de eso, en la parte de manejo, en la parte de la Escuela 81, tenemos acá un personal que nos llena de orgullo cada vez que hacen una presentación de lo que es nuestra Academia 81 con los adelantos tecnológicos que tiene, pero además con la forma como ha ido evolucionando quienes conocemos de cuando estaba el viejo coche escuela hace muchos años a lo que hoy es la Academia 81 como proceso de formación y en definitiva la seguridad que le da a nuestros conductores, que eso es lo que defendemos todos los días. Nuestros conductores son profesionales, por algo la intervención en choques fatales o en choques graves es de apenas un 1% dentro de todos los choques, y esto es un número que no lo damos nosotros, sino que los da una SEB. Así que hemos ya conversado de algunos temas, nos hemos puesto de acuerdo en la cooperación de algún tipo de información y de asesoramiento en los temas que nosotros tenemos experiencia y bueno, contentos de poder de alguna manera brindarle al resto de la sociedad, en este caso de La Valleja, no de Montevideo solamente, ser reconocidos y brindarle algunos de los conocimientos que tenemos como para que en definitiva se puedan trasladar estas cosas a mejor calidad de vida de habitantes de uruguayos en otro departamento. Nos dijo el intendente que la información que se llevaron hoy les adelanta enormemente el camino en el proceso que ellos están comenzando. Quiere decir que esta mancomunión va a continuar. Sí, nosotros lo entendemos porque cuando empezamos este camino por allá por el 2016, también cualquier pequeña señal era para nosotros muy importante como información y como respaldo. A ellos de alguna manera les pasa exactamente lo mismo, por eso nosotros tratamos de compartirla y de hacerlo lo más entendible posible, de que las cosas y también de dejar en claro todo lo que hay que hacer, que no es solamente un ómnibus, no es solamente
lo que se ve. Lo que se ve y un cable con un enchufe, sino que hay un tema atrás. Así que en cuanto a eso, en cuanto a mantenimiento, en cuanto al respaldo técnico que se le puede brindar desde la experiencia que ya va adquiriendo Kutxa, no tengo duda que sí, que les da tranquilidad, pero bueno, a nosotros nos permite lograr eso, lograr la tranquilidad de que estamos de alguna manera devolviéndole a la sociedad lo que durante varios años estuvimos aprendiendo. Continuamos, amigos, aquí en este primer bloque de nuestro programa. Quienes visitaron el simulador que tiene la empresa Kutxa, que es un simulador de última generación y ejemplo de alguna manera para las personas que pretenden salir a las calles a conducir ómnibus, autos, camiones, camionetas, lo que sea, porque es realmente un simulador de ultimísima generación. Quienes lo visitaron fueron los integrantes del cuerpo del grupo de ediles de la oposición, de los partidos Blanco y Colorado. Estuvieron recorriendo el lugar, visitaron este elemento tecnológico de última generación y después de ello hablamos con el edil Abdala, Juan Ignacio Abdala, y también con el director de Kutxa, Juan Pablo Salgado. Bueno, a nosotros se nos planteó la posibilidad por parte de las autoridades del directorio de Kutxa de reunirnos hoy aquí, de venir a conocer de primera mano esta planta. Estamos muy contentos con lo que vimos, con el resultado. Primero porque Kutxa viene demostrando que es una empresa que, más allá de cumplir con el mandato que tiene de Montevideo, de los montevideanos de brindar el transporte colectivo, lo hace brindando seguridad, brindando excelencia, haciendo cosas que no se le piden, por decirlo de alguna manera, como este tema de las energías renovables, que son compromisos que han sido asumidos unilateralmente por la empresa, y eso nos deja muy contentos, muy conformes. Kutxa es un ejemplo a seguir, tiene un compromiso social más allá del tema económico, y eso está plasmado en este simulador que acabamos de probar, en todas las cosas que hemos visto en relación a las unidades eléctricas, al bus turístico, y por eso estamos muy contentos con el encuentro de hoy. ¿Llamó la atención alguna cosa? Bueno, nosotros ya sabíamos, como saben todos, que este cambio que hay en la matriz del tema de los coches gasoleros a los coches eléctricos, no teníamos claro del todo, como vimos hoy, la rapidez y el avance con el que viene esto, con lo que viene en este cambio. Tampoco teníamos muy claro lo que significaban los números, el ahorro, no tanto económicamente hablando, sino ambientalmente hablando, lo que se reduce el impacto ambiental. Y bueno, y también sabíamos que Kutxa hace un gran hincapié en lo que es la seguridad vial, pero ahora conocimos de primera mano y eso también nos impactó positivamente cómo está en el nivel de prioridad de la empresa lo que es la seguridad vial, que además, si hay alguien que se tiene que preocupar de eso, es Kutxa, que con todos los coches que se ven en las calles de Montevideo a diario. ¿Sabías lo de la Academia 81, lo del simulador? ¿Conocían? No conocíamos, nos estamos encontrando con esto y estamos impactados, muy sorprendidos y también muy tranquilos, porque ahora uno vuelve a las calles de Montevideo y ve todos los coches que hay y uno se va con la tranquilidad de que todos esos conductores pasaron por acá, por esto que vimos de primera mano y da otra tranquilidad. ¿No te animaste a usar el simulador? Bueno, no, personalmente no, con el auto particular ya es suficiente, pero bueno, los compañeros pudieron y se sacaron las ganas. Un poco es eso, mostrar un poco lo que somos, las cosas en lo que estamos hoy, mostrar un poco el trabajo que ya viene, como decíamos, hace muchísimos años que viene dando y hoy ya hay frutos bastante visibles y para mostrar, y aparte estas instancias de intercambio, porque son eso, es un poco, en este caso, este grupo de ediles que se interesan en alguno de estos temas de movilidad y que mejor que tener estas instancias para que puedan conocer de primera mano en qué está hoy las empresas más importantes de transporte capitalino, ¿no? Y además en el horizonte la empresa va a seguir haciendo lo mismo. Y bueno, sí, esto es como un juego infinito, ¿no? Que no termina nunca, y bueno, hoy tenemos esto para mostrar, mismo dentro también de las conversaciones. En realidad esta es una parte, es mostrar lo que estamos, pero en realidad la mayor parte del tiempo se gasta en explicar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y los proyectos que tenemos, así que, como te decía, son momentos de intercambio, también de conocer un poco las inquietudes que ellos tienen, en su mayoría
su mayoría, sí, no todos, te diría, muchachos muy jóvenes también que están empezando y que también está bueno saber con qué inquietudes vienen, ¿no? Se sorprendieron con el famoso simulador. Y bueno, el simulador siempre es un poco la vedette, después uno recorre ahí ómnibus que lo ve todos los días, recorre los predios, pero el simulador siempre tiene esa novelería, que en muchos casos terminan eso, que las conversaciones terminan, no sabía que tenían este tipo de cosas y estas tecnologías, y la verdad que para nosotros es un elemento valiosísimo, ¿no? Lo que es la formación de los conductores profesionales que tenemos en la calle, y que también está bueno que conozcan desde adentro de la cocina de todo el proceso que atraviesa un chofer para terminar trabajando en Kutxa, ¿no? Continuamos en Transporte al Día, ingresamos en este segundo bloque con una temática absolutamente diferente. Hace mucho tiempo les informábamos aquí en Transporte al Día de una nueva orientación que adquiría el Centro de Protección de Choferes del Uruguay, esa viejísima, centenaria, más que centenaria institución de nuestro país que aglutinaba a conductores profesionales y que en las ocasiones en que fuera necesario además los defendía legalmente. Hablábamos en aquel momento con las nuevas autoridades y hoy lo hicimos de nuevo. Mucho tiempo después le preguntamos a Jorge del Río, el presidente del Centro de Protección de Choferes del Uruguay, cuáles son las novedades que ha habido desde aquel momento en que ellos tomaron las riendas de la institución hasta el día de hoy. Primeramente, buenos días, agradecerle por venir nuevamente, por mostrar los cambios que son importantes. Era medio imposible imaginar, pero como dijo Guaidín, si es posible imaginar, es posible realizar. Y bueno, gracias a esa refundación que lleva 3 años, hubieron cambios muy importantes en el cual todos los cambios que se han dado hasta el día de hoy es para los socios. Porque el Centro de Protección de Choferes, que está cumpliendo 116 años solamente, es de los socios. Y realmente se le había quitado a los socios, eran de pocos. De ese tema ya no quiero hablar más. Es parte de la historia y el centro tiene historia más bonita que la de los últimos tiempos. ¿Por dónde empezamos? Porque cuando llegamos vimos gente jugando al frontón, después vimos el parque infantil, después vimos unas obras que me contabas es para los bomberos, después vimos canchas nuevas, entradas nuevas, estacionamientos nuevos, barbacoas nuevas, baños nuevos. ¿Cómo es todo eso? Y bueno, es un montón de cosas. Realmente fuimos realizando a medida que se fue pudiendo, con la colaboración de las empresas amigas, de los socios, de la refundación, que fue lo más importante hasta el día de hoy. Ese equipo, más allá de la directiva, ese equipo de personas que se han brindado a colaborar y estar siempre presente, y estar cuando uno los precisa, es llamarlo, y son como soldados, es un ejército, enseguida se mueve y ahí vamos. Entonces, cuando vos hablabas de la cancha de frontón, bueno, la cancha de frontón era una de las cosas históricas del centro. Claro, pero cuando vinimos estaba rajada, estaba despintada, había yuyos entre los hormigones. Bueno, eso fue gracias a un amigo que juega al frontón, que dijo, bueno, yo te la voy a reparar. Y no tiene una reparación a fondo, pero hoy por lo menos es digna, como un montón de cosas en el protección de choferes, que no será lo mejor que uno quiere, pero es digno de estar y de aprovechar. En el parque infantil vimos que hay además una canchita de fútbol, hay allí unos proyectos, ¿no? Sí, la canchita de fútbol, que todos quieren jugar al fútbol, solamente que al interactuar jugando al fútbol y los niños a la plaza, la pelota a veces molesta porque a veces no son tan niños los que juegan al fútbol. Ya son un poquito mayorcitos y no vienen a disfrutar, sino parece que fuera un campeonato. Y bueno, vamos a moverla ahí del lugar, vamos a cerrarla con lo que se puede, ¿no? Y vamos a separarla de esa área infantil y vamos a crear un par de juegos más infantiles, como ya estamos colocando algunos. Cuando uno entraba y se dirigía en primera instancia a la administración, se encontraba con una obra muy vieja, muy vieja. Hoy la administración ha cambiado la cara.
Bueno, la administración junto con los baños, estos últimos baños que hicimos, fueron de las últimas cosas aquí del parque. La administración, tú entrabas a la administración y estaban lavando los platos mientras estaban recibiendo los socios. Y había un área muerta, como muchas áreas acá del centro, que la ocupamos para hacer el lavadero y una administración importante para que los socios vean y sean atendidos como se merecen. En cuanto a las enramadas, lo que uno más nota es la pintura, la refacción, es decir, están para que uno llegue y las use sin ningún problema. Tal vez es el corazón del parque, ¿no? Sí, totalmente. Ya ahora venir los fines de semana y empezar a ver el humito de las enramadas, ese olorcito asado que nos lleva un montón de años. Y bueno, no se han hecho las grandes reformas a la enramada porque pensamos en hacer en un futuro enramadas nuevas. O sea, no gastar hoy la plata en las enramadas que ya están, sí ponerla de acuerdo para que se puedan usar las paredes de separación de las enramadas, que daba un poco de vergüenza, ya se empezaron a hacer. En cuanto a la luz también que se compartía, cada enramada tiene que tener la suya, y vamos por ese lado sin la gran reforma de lo que pensamos, pero para que sea totalmente disfrutable y que el socio venga y tenga algo por lo que está pagando su cuota, que pueda traer a su familia y disfrutarla. Y yo creo que por ese camino estamos. Una de las cosas que también llama la atención es lo prolija, pintados a nuevos y todo, que tienen las barbacoas. Eso también es una de las cosas importantes del parque, ¿no? Sí, bueno, la barbacoa primeramente le sacamos aquel color, que si ustedes no se acuerdan, un color, no sé si era terracota, y bueno, la pusimos en el color que tiene que estar, blancas, sabemos que el blanco se ensucia, pero están continuamente, toda la semana los funcionarios cubriendo lo que se ensució, lo que no se puede limpiar, y la vas a ver siempre en las perfectas condiciones, como todos los días que la van a ver. No va a haber un día con otro que pase algo desapercibido, porque hay un equipo de trabajo, pero hay un equipo de directiva, un equipo de amigos que está todos los días dándose una vueltita para ver cosas que los socios a veces no es que reclaman, nos sugieren y nosotros atendemos todas las sugerencias. Vimos unos obreros de la construcción trabajando y vimos unos caños rojos que van de un lado al otro. ¿Me contás cómo surgió todo eso? Y bueno, lo primero que tenemos que tener nosotros es un parque abierto. O sea, para tener un parque abierto tenemos que cumplir un montón de disposiciones, tanto de la Intendencia como de bomberos. Cuando nosotros asumimos no teníamos permiso. O sea, del 2012 fue el último permiso que se había terminado. Y bueno, ahí nosotros nos comprometimos con las autoridades a que íbamos a llevar a las cosas como se deberían llevar. Y bueno, a 2 años, todavía nos quedan como 8 meses para la parte hidráulica, que es el final de bomberos, pero ya la tenemos casi terminada y yo creo que antes que termine noviembre vamos a tener habilitado por bomberos toda la parte hidráulica, que es lo último, en la cual hay un montón de exigencias. Un montón de todo el parque es subterráneo y solamente una parte es aérea, donde teníamos que romper mucho y como no afea tanto, decidimos que esa parte fuera aérea la que lleva a la casona. Que son los caños rojos que estamos viendo. Exactamente, que son esos caños rojos que hasta si los mirás parece que fuera hasta de un juego infantil. Sí. Esos tanques negros enormes que lleva agua, ¿eso? Sí, son 30.000 litros, cada tanque son de 10.000, que es la disposición de bomberos que tenemos que tener. Tenemos que tener esos tanques llenos con todo el sistema hidráulico, con las bombas que son solamente para incendios, y esa agua nosotros no la podemos tocar, es solamente en caso de incendio. Claro. Ese es el sistema contra incendio. Ese sistema contra incendio que muchas veces miramos acá en la vuelta y decimos, pero este parque si se prende fuego, no hay muchas cosas que se vayan a prender fuego. Claro. Pero bueno, son las exigencias y nosotros tenemos que cumplir. Es una plata importante, más de $50.000, que lleva esta última parte, o sea, bomberos en total nos costó más de $100.000 solamente en el parque, pero son exigencias que tenemos que cumplir y contra eso no podemos ir. Claro. También vimos, porque incluso ya algún día lo usamos, el estacionamiento nuevo por la calle, por Coronel Raíz. Bueno, el estacionamiento nuevo ya está llegando casi al final, ¿no? Ya se pusieron las barreras, faltan las tiqueteras que están supuestamente en viaje porque no había aquí, y bueno, va a ser un estacionamiento que ya tiene cámara de vigilancia, 100% alumbrado, con columna de 8 metros, está totalmente hoy disponible y es usado ya hace un tiempo, solamente que vamos trabajando sobre lo que ya empezamos, que no hacemos una cosa para destruirla y volverla a hacer, tenemos una planificación y de acuerdo a nuestros recursos vamos invirtiendo la plata en esa planificación.
Jorge, había algunos lugares del parque, que lo digo yo porque no recuerdo haberlos visto, que eran como ciegos, ¿verdad? Es decir, como que estaban desusados. Y sí, por ejemplo, hay esa área del estacionamiento que son unos 6.000 metros. Esa área era imposible transitar ahí, inclusive había unos árboles para quien tenemos un poquito más de años sin memoria, que no te dejaban pasar, habían 2 árboles tirados y después todo el yuyo que había ahí, que parecía que eso nunca había sido del parque, y era del parque. ¿Tenés en mente, más allá de que después se planifica, se lleva a cabo, se piden precios y bla, 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 pero tenés en mente cosas nuevas para el parque? Sí, sí, sí. La primera cosa nueva del parque son las derramadas. O sea, hoy vamos a tener una disposición que vamos a tener que ir a Soriano, a la sede, porque ahora empieza la zafra acá en el parque, o sea que nosotros vamos a, como quien dice, a darle un punto final por este año y hasta marzo del año que viene. Las inversiones en el parque se terminarían hasta lo que está, sería con los baños, que los baños, gente no tan mayor que yo siempre hablaba que en ese lugar donde están los baños nuevos hoy, que son baños con accesibilidad, que todo bajo el régimen de la ley nueva de accesibilidad, o sea, no infringimos en nada de la ley, todo lo contrario, que también tenemos que llevar los otros baños que tenemos a esa ley, por eso cuando hagamos la reforma tenemos que pensar no solamente en la enramada, tenemos que adecuarnos a las nuevas leyes y a las futuras, que son inciertas, pero siempre cambian. Y me decían, hubo 3 socios que me hablaron, 2 socios más veteranos y uno de los socios fue Carlos Miglino, gerente general de CUSA. Me decía, ¿no te recordás, Jorge, que había un baño ahí? Y sinceramente yo vengo de muy niño acá y nunca me recordaba ese baño. Y él me decía, sí, pero era de chapa. Sinceramente mi memoria no me dio para recordarlo. Simplemente cuando estuvieron acá los muchachos que nos hacen las cosas, le dije que excavaran, que tendría que haber algún caño ahí, y bueno, y lo encontramos. Y de ahí proyectamos los baños nuevos, por supuesto, con lo último de lo último, que ya están habilitados, ya los empezaron a usar los socios, y la verdad, sinceramente, recibimos pura y exclusivamente felicitaciones, porque la enramada 1, 2, 3, 4, que tenían que caminar 100 metros para ir al baño, es lindo por el ejercicio, pero un día de lluvia, la imposibilidad de mucha gente, yo creo que es otra cosa que los socios tienen que apreciar porque es de ellos. Continuamos en Transporte al Día, ingresamos en el tercer bloque, continuamos recorriendo distintos lugares del Centro de Protección de Choferes. Estamos haciendo la entrevista en el parque que tienen allí, en una enorme cantidad de metros cuadrados, en la zona entre Coronel Raíz y Avenida de las Instrucciones, y le preguntamos a Jorge del Río, su presidente, si el de hoy, es el parque que él soñaba. Yo creo que el sueño es mucho más grande, pero vamos en ese camino del sueño. ¿Qué sería, por ejemplo? Y ver las enramadas nuevas, ver un parque que sea totalmente aprovechable, porque nosotros siempre tuvimos 33.000 metros, que son muchos metros, ¿no? En el cual los funcionarios tienen que limpiar y adecuar, no solamente donde está la enramada, y tenemos que darle un pienso para aprovechar todos los metros que tenemos, bajo la disposición que tenemos de la Intendencia, de las áreas verdes, que tenemos que proteger. Pero en ese camino estamos, y creo que vamos bien, no con la prisa que uno quiere, pero se van logrando esos logros que muchos lo soñamos. Cuando uno entra por la entrada que da al frontón, a mano izquierda hay una edificación blanca con puertas verdes. ¿Qué funciona allí? Bueno, ese era, como quiero recordar, ahí abajo hacíamos comidas. No me acuerdo ahora el nombre que le decía, ya me voy a... No importa. Eso ya colocamos en la Intendencia para demoler la parte de arriba, porque sinceramente está muy feo y tiene muchas rajaduras, y quedarnos con la parte de abajo para no perder lo que fue históricamente. Y bueno, ahí tenemos pensado hacer algo como si fuera algo así como un recuerdo del museo de la historia que tiene el Centro de Protección de Choferes. Es una idea.
Está bien, pero las cosas siempre surgen a partir de una idea. Sí, seguro, después vamos precisando los lugares y quizás esas ideas van cambiando de lugar, pero indudablemente los más de 100 años tienen que estar grabados en algún lado para la memoria de los jóvenes, ¿no? Respetando esa gente tan importante que creó este centro de protección de choferes cuando eran 20 y pico de autos o de ómnibus acá en todo el Uruguay. Era gente que tenía un pensamiento a largo plazo, ¿no? Totalmente. ¿Alguna construcción nueva que estés por hacer? No. Hoy por hoy ya estamos terminando, finalizando. Lo único importante, o sea, más importante del mes de octubre fue la Asamblea General, en el cual no son más asambleas de 15 personas, son asambleas multitudinarias, en las cuales me llena de orgullo presentar una memoria, presentar un balance, no un balance como recibimos hace 3 años que era deficitario. Hoy tenemos un balance importante, económicamente, real, pero tenemos el mejor balance. El balance de lo que los socios ven, de que la plata de los socios es invertida en el Centro de Protección de Choferes, que no hay más viaje, que no hay más recursos para 3 personas o 4 personas, que esto de todos. Por eso es la gran frase, un centro de protección de todos y para todos. La asamblea es el reflejo, cuando uno va a la asamblea general, uno va a decirle a los socios lo que pasó en ese año. Y realmente cuando tenés mucha cosa para contar, es lindo. Es lindo. Y contar que se nos aprobó la reforma de estatutos, un estatuto de 116 años con una reforma hace 50, muy pequeña. Una reforma de estatuto que nos llevó más de 2 años pensarla, no solamente pensarla hoy, también pensarla en el futuro, que es muy difícil el futuro, ¿no? Nadie pensó en una pandemia, nadie pensó en un montón de cosas, pero por lo menos dejar abierto la posibilidad de que el Centro de Protección de Choferes siga creciendo. Y yo siempre digo lo mismo y repito que no que los estatutos que estaban mal. Estaban hechos para esa historia, estaban divinos. Hoy no. Hoy esos estatutos estaban totalmente fuera de lugar, en el cual no dejaba muchas cosas para hacer en el Centro de Protección de Choferes, que cambió. Fue creado para tener una biblioteca. Hoy las bibliotecas son virtuales. Tenemos los libros que hace muchos años que no se compran ni se cambian, están en un lugar que hoy ocupa el lugar. Y hoy existen las bibliotecas virtuales. Y yo no digo que el Centro de Protección de Choferes no va a tener más bibliotecas, pero va a tener una biblioteca virtual, en la que los socios puedan acceder con el mismo costo que accedían a un libro. Con una clave desde su computadora. Exacto. Por eso estamos haciendo todo el sistema informático nuevo, que ya estamos bastante avanzados. Yo creo que en 2 o 3 meses ya lo tenemos liquidado, pronto para sacarlo a prueba, para que los socios que sean más amigables con todo cómo funciona el centro y hoy por hoy, como existe en el mundo, digo, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que lo que más me encanta es que el papel y el lápiz también tiene que existir. Claro. Jorge, el salón principal sigue siendo usado muy a menudo y por muchas instituciones. Sí, el salón principal, como lo dije en la asamblea, sería divino tener el aire acondicionado, tener esto, pero nosotros vamos paso a paso. Seguramente con lo que invertimos en bomberos, teníamos varios aire acondicionados y una cocina hecha a nuevo, pero ¿sabes lo que pasa? Si hacemos la cocina a nuevo y ponemos los aire acondicionados y no nos dejan entrar por la puerta principal, claro, ¿para qué la hacemos, no? Claro. Cambió tu vida el Centro de Protección de Choferes, ¿no? Y bueno, yo ya me había ido un poquito de descanso y me dio una motividad. Yo creo que me dio así como una obligación que tenía. Como dijo Salgado el día de la asamblea, hace como 3 años, 4, bueno, hace como 5 años que me habían hablado para enfrentar ese desafío y estuve casi convencido y al último dije que no. Realmente. ¿Por qué dijiste que no en aquel momento, te acordás? Y por un montón de cosas. Y nunca por cobardía, eso no tengo en mi vida. Pero había muchas cosas ocultas que después de 2 años pensé que era más clara.
y realmente era la misma oculta que, O más. que hacía 5 años. Pero bueno, fundamental el apoyo de todo ello. Pero después dijiste que sí. Sí, porque era sí, o no poder entrar nunca más al centro de profesión de choferes. Era eso, porque ya se había cerrado. ¿Había representado algo importante en tu vida el centro? Sí, yo me acuerdo, comentábamos hoy cuando entramos, los lugares que tenías cuando en mi época de joven era venir al centro de profesión de choferes o al Parque Lecó. Al Parque Lecó íbamos cuando el ómnibus de mi papá no trabajaba. Y ahí íbamos al parque porque era más lejos, con los vecinos. Y acá el parque, yo vivía en el Cerrito de la Victoria, 145, bajábamos acá en Propio y con el Raíz, con mi madre y mi hermano, veníamos caminando con las bolsas, nos sentábamos acá todo el día y mi padre cuando largaba venía y se unía a pasar ese sábado, ese domingo en familia. Y esto estaba lleno de gente. Pero también cambió el mundo, cambió el Uruguay. Hoy quieren otras cosas. Lo ves acá en las enramadas. Las enramadas abren el mismo horario que siempre, ¿no? A las 8 de la mañana. Vos, el que alquila para el mediodía, puedes entrar a las 8 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde. Hoy la gente viene al mediodía. O sea, de las 8 a las 11:30 no viene ninguna gente de la enramada. Te encontrás, sí, algún día con aquellos veteranos que vienen a hacer su asadito, y eso viene 8:30. Y disfrutan el mate, el truco, la conversación, pero los demás usan ese poco tiempo para disfrutar, quizás lo mismo que disfrutábamos nosotros en mucho más tiempo. Cuando te hacía la pregunta de cuánto cambió tu vida el parque, lo hacía también pensando que te le ha quitado muchas horas a la familia. Bueno, yo qué sé, uno en la vida hace lo que le gusta. Y yo creo que mi señora, que es una fiel compañera, asimila todo eso. ¿Banca bien? Eso y más. ¿Cuántas horas le dedicás por semana al parque? Y mirá, yo tengo casi como un trabajo, 8 horas. ¿Ah, sí? Sí, porque venís de mañana, pasás de tarde, las reuniones que tenés con la gente que trabaja acá y con la gente que hace las cosas en el parque, ¿no? Que tenés que estar, que sabés que a mí me gusta ser de los detallistas, y esos detalles después que están hechos es muy difícil volver atrás, digo, ¿no? Entonces, si estás, los ves, se lo decís, lo hace. No es porque uno sea más inteligente que nadie, pero a uno le gusta que las cosas funcionen de esa manera, porque en definitiva también son la cara visible de los socios del reclamo. Entonces, hay cosas que tenés que hacerlas. Claro. Entonces, que se lleva los aplausos y las críticas. Bueno, yo me llevo las críticas más que los aplausos, digo, ¿no? Porque me encanta eso. Porque aparte que las críticas cuando son constructivas, para mí no son críticas, claro, se aportan. Digo, y esas son las que se basan y en definitiva son las que te llevan a seguir trabajando y seguir multiplicando los esfuerzos de todos. ¿Cuánta gente trabaja acá en el parque, Jorge? Acá en el parque son 10 personas, 10 funcionarios a las 24 horas. ¿Qué hacen de todo o hay especializados? Bueno, acá se hace un poquito de todo, digo, ¿no? O sea, todos los trabajos que sean fuera de lo que sería la normativa del centro, tratamos de tercerizarlo. ¿Para qué? Porque no tenemos mucho personal, entonces tampoco lo podemos que hagan cosas diferentes, porque también, si no, otras cosas no podrían hacer. Claro. Ingresamos, amigos, en el último bloque. Continuamos charlando con Jorge del Río, el presidente del Centro de Protección de Choferes. Lo seguimos haciendo en el parque, pero vamos a hablar de su sede central, allá en la calle Soriano. Le preguntamos cómo está en la referencia de cuándo la recibió y cómo está hoy. Y sobre todo, y lo más importante, qué proyectos hay para aquella sede, repito, de la calle Soriano. En la sede... realmente ahora, como te decía, terminamos acá porque comienza la zafra y nos vamos a dedicar a Soriano, en el cual tenemos un edificio hermoso, pero no del tiempo de hoy, en el cual hoy la gente, hoy la muchachada y no tan muchachada, quiere la parte deportiva. Entonces nosotros tenemos muchos pisos ahí que hoy no usamos, literalmente no usamos. El primer piso ya no lo usamos, el segundo piso ya no lo usamos,
El tercer piso donde está la biblioteca no lo usamos. Y en el cuarto piso que está la directiva, que es un medio piso, porque el centro está construido, el frente a Soriano son pisos y medios y atrás son pisos. Entonces tenemos 7 pisos y si lo mira de frente tenemos 4. Entonces es medio difícil. Y queremos crear un área deportiva en el sueño de 3 pisos. El primer piso, el segundo piso que sea la parte de los vestuarios, porque es un medio piso. El tercer piso también todo un área deportiva, todos gimnasios, digo, ¿no? Solamente que para crear todo eso tenemos que pensar antes de los gimnasios, en los vestuarios, en los baños. Y ahí precisamos también muchos permisos de la Intendencia. Entonces estamos recién viendo toda esa parte y ni hablar del cine, ¿no? Con respecto al tema de los baños, claro, hacer un baño donde no hay es un trabajo espectacular, digo, porque hay que llevar cañerías, desagües, etcétera. Sí, es un trabajo muy complejo, donde se invierte muchísima plata, pero realmente creemos que ese es el lugar que nosotros podemos darle otra vuelta al centro, por más que ya tiene una vuelta muy importante, ¿no? A ver, hoy contamos con una piscina que los socios deportivos, cuando asumimos éramos 60 y estamos en 600. Sin contar los convenios, que tenemos 17 convenios. Yo hablo de la parte deportiva, del socio deportivo que paga su cuota, ¿no? Tenemos aquel pequeño gimnasio donde en algún momento era la cantina, que está precioso, pero es chico. Y que se llena, que pensábamos que no, pero es chico. Entonces, ahí es donde nos da que el pensamiento, más allá de los socios, tenemos una parte deportiva, estamos en un lugar logístico importante, que creo que tenemos que recontra aprovechar, y en algún momento que también lo pensamos en que quizás no era para hacerlo nosotros, que podía ser tercerizado, porque en definitiva lo importante es tenerlo, ¿no? Si no, es como tener un mayordomo y no tener nada para dar de comer, es exactamente lo mismo. Pero creo que hoy apuntamos a que, por lo menos en nuestro pensamiento, es que lo hagamos nosotros, lo controlemos nosotros y sea parte también de, como decimos de acá, pura y exclusivamente de los socios. Claro. Los gimnasios y la piscina están ayornados. La última vez que los vimos estaban en un nivel absolutamente moderno. Sí, seguro. La piscina está full. El gimnasio mayor, donde supe aprovecharlo para mi casamiento. Sí. Después tenemos el otro gimnasio más pequeño, eso está espectacular. Pero nos falta vestuarios, nos falta remodelar. Si vos subís los pisos de arriba, sinceramente te da hasta un poco la pena. La palabra no sería vergüenza, sí, vamos por el lado de la pena porque sí, ver que todo eso lleva muchísima plata. Pero nosotros que tenemos que pensar que es el trabajo de arriba para abajo y tenemos que habilitar de abajo para arriba. No podemos abrir un gimnasio, hoy contaríamos con los recursos para abrir un gimnasio, ¿no? Pero ¿y a dónde van al baño? ¿A dónde van al vestuario? O sea, tenemos que pensar todo eso antes de empezar. Sí, donde se duchan. ¿Y el cine? Bueno, te voy a decir más. El cine estuve esta semana, la semana que pasó, estuvimos dando una recorrida. Eso da más que pena. Duele más, eso te va a decir, duele más que pena. Duele más que pena, sinceramente duele más que pena. Pero no perdemos la esperanza. La idea es insistir con un cine, con un teatro, con una platea de tantas butacas, etcétera. Es que seguimos insistiendo. No quedamos nunca parados. Tenemos 2 o 3 proyectos, pero nunca se llevaron a cabo. Eso, ahí sí nosotros no podemos poner el dinero, está claro. Pero hay gente que está interesada y seguimos. ¿Hay interesado? Hay interesado, lo que nunca llegamos al final. Claro, sí, a concretar. No llegamos a concretar, pero yo creo que hay gente interesada y en algún momento vamos a hacer algo importante. No es que nos estamos olvidando, ¿no? Pero y no hay cosas más importantes que otra, pero hoy tenemos que pensar en ese gran edificio que tenemos, crear algo que nos llene de orgullo, de satisfacción, y más allá de todo eso, que sea aprovechable y rentable. Está bien que el Centro de Protección de Choferes es un centro que no tiene que redituar. No es con fines lucrativos. Sí, pero contar con un balance de casi $200.000 es importante. Digo, de tener una inversión de los últimos 3 años reales de casi $1 millón en lo que es el Centro de Protección de Choferes, es hermoso.
Seguro. No viajamos. No la gastan. No, sí la gastamos. No, la invierten. Ahí va. Es diferente, es diferente. La invertimos en lo que tiene que invertirse, en los 116 años de historia. Eso es la que tenemos que respetar, a eso. Pero también tenemos que tener la mesura de no errar, ¿no? Claro. Sabemos que, yo me recordaba, porque viene la gente acá y te dice, no, ¿por qué no haces una cancha de pádel? Yo me recuerdo en el año 93 yo jugaba al pádel. Bueno, iba, Claro. ¿no? Y después se murió el pádel. Sí. Y yo tenía un amigo que puso 3 canchas de fútbol y terminó muy mal. Y bueno, nosotros tenemos que pensar que pueden pasar cualquier movimiento, pero nosotros tenemos que seguir viviendo. Entonces, tenemos que ir tranquilo en esas cosas, ir tranquilo con nuestras inversiones, ir tranquilo que todo lo que hacemos lo podamos pagar, que todos los socios colaboradores que han colaborado, que se les retribuya la colaboración, ¿no? Y que sigamos viviendo como esos 116 años, solamente que más a la realidad de hoy, que es a lo que nosotros estamos llevando el Centro de Protección de Choferes. Jorge, la idea es tercerizar la sala, es decir, que alguien la explote y le deje ganancia al club. En el caso del cine, estoy 100% convencido de eso, porque más allá de la inversión que nosotros no la podríamos hacer hoy, no lo podríamos administrar. O sea, Sí, hay que tener contactos en el circuito de cine, en el circuito teatral. Sí, porque a ver, a veces la plata es el escollo, ¿no? Pero a veces puede aparecer. Y pensar invertir en el cine, no sé, sería para yo con esta voz que tengo ponerme a cantar. Claro. Jorge, para ser socio del Centro de Protección de Choferes, ¿hay que tener alguna condición o solamente querer serlo? Bueno, a partir de la reforma de estatutos, el centro fue creado para socios libertad profesional. Ya cuando entramos nosotros hace 3 años, hicimos una pequeña reforma y cualquiera, socio puede ser cualquiera, el Centro de Choferes, cualquiera, tenga libreta o no tenga libreta. La única diferencia que hay hoy por hoy, que se cambió, que cualquier persona que tenga una libreta concedida por las entidades, en este caso la Intendencia de Montevideo, ¿no? De moto, de auto, de elevador, de camión, de taxi, de ómnibus, puede ser socio del Centro de Choferes y votar. Si no tenés libreta, también podés ser socio. Pero no votar. No votás. Esa es la única condición que tenés. Y lo único que se quedó en la reforma de estatutos antigua es que el presidente tiene que tener libertad profesional. En este caso vos. En este caso yo, y en este caso, que hoy tenemos vicepresidente, que no estaba en la reforma de vicepresidente, que es Juan Salgado, Sí. también es profesional. Claro. O sea que me puede suceder porque él es profesional. Si no, en esta reforma que se aprobó el 5 de septiembre por las entidades del Ministerio de Educación y Cultura, que nos llevó 2 años pensarla y 1 año para que la aprobaran, ¿no? Hacerle entender que estábamos hablando en serio, lo que queríamos, y bueno, en definitiva lo entendieron, la aprobaron y podemos decir que hoy el Centro de Protección de Choferes tiene un estatuto para muchísimos años vigente. Hace muchos años el centro era famoso porque defendía con abogados algún siniestro de algún conductor. ¿Hoy sigue siendo así? Sí, totalmente. Eso es lo que no puede cambiar nunca del centro. Jamás. Eso no se puede modificar ni se puede reformar. Entonces contamos con los Scavarelli, padre e hijo, Alberto y Andrés, y su equipo, y nosotros con la defensoría del conductor, 100%. Antes era al conductor profesional y hoy es al conductor. Lo que te hablé, el de la moto, todo el mundo que tenga una libreta que esté pedida y esté vigente, el Centro de Protección de Choferes está amparado para que lo proteja. Perfecto. Y con eso, es decir, al hacerse socio, tiene derecho a disfrutar de todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Por supuesto. Al ser socio, ahí no hay diferencias. Ser socio es ser socio. Y tiene todas esas condiciones de la igualdad. De la igualdad que no hay más que los directivos tienen las enramadas guardaditas para sus amigos. Acá ya llama por teléfono, ahora estamos ya a punto de firmar con las tarjetas de crédito los convenios, ¿no? También con el sistema nuevo de informática para compasar todo eso, porque es muy difícil controlar cuando no contamos con mucho personal administrativo. Entonces va a ser muchísimo más fácil ser socio, pagar, tener todas esas cosas que antes era casi imposible pensar
por más que en nuestro cambio primario cuando entramos podés pagar en el centro, podés pagar acá, tenemos la tarjeta de débito, pero hay un montón de cosas que todavía no habíamos logrado. Y no habíamos logrado, no porque no las pensamos, porque hay que administrarlas. Claro. Entonces es muy difícil que vos contrates una enramada, que me la pagaste con la tarjeta, no me llegó a mí y el día que venís a usar la enramada está alquilada. Claro. Entonces ese problema... Sí, hay que darle seriedad a la cosa. Sí, porque ahí se terminó. La confianza se tarda mucho en ganarla y se pierde en un segundo. Es como, yo siempre digo, es como un vidrio. El día que se rompe no se repara. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega por hoy. La invitación es como siempre para la próxima semana, el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en BTV. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los esperamos entonces la semana que viene.